Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia con el couchsurfing? Muy bien, la verdad. La dueña muy simpática, charlamos un montón, salimos juntas, me llevó a ver un grupo de música que eran unos amigos de ella. Y también, bueno, conocí amigos que vinieron a casa a tocar porque ella también tiene un grupo. Sí, ¿te llevabas bien en casa y eso? Sí, fue todo muy fácil. Y lo único, bueno, a mí me encantan los gatos, pero estos, no sé, me desperté a la mañana y tenía uno encima de la cabeza. Un Uh. poco... Bueno, y Sí. el pelo también, ¿no? Depende. Sí, bueno, los gatos son así. Yo, por suerte, no soy alérgica ni nada, pero es un lugar un poco difícil si uno no es muy amante de los gatos. Oye, y al final tu experiencia con el couchsurfing, ¿qué tal? Mm, mala. ¿Por qué? Resumiendo, mala. Pero si vas muy ilusionado. Sí, iba ilusionado y me parecía una buena idea. Pero... Luego lo que me encontré... Estaba advertido. O sea, sabía que era un tipo especial Ujú. y un tanto místico, pero luego lo que me encontré fue un auténtico integrista. Ya. ¿Sabes? De sus tendencias o de sus predilecciones. Demasiada meditación. Demasiada meditación, demasiado silencio, creo. Bueno, le gustaba comer bien, sano, era vegano y bueno, pensé que me podría adaptar. Luego resultó que no. Será comida aséptica, sin sabor. Ujú. ¿Cuántos días estuviste? Al final pensaba pasar 5 y pasé 3 y al segundo me quería ir. Pero hicisteis algunas cosas juntos. Sí, me llevó a ver un par de museos y ahí lo pasé muy bien. Ujú. Explicaba muy bien las obras de arte y el itinerario que hicimos, que escogió, fue muy interesante y en ese sentido lo pasé muy bien. Ya. Pero la vida doméstica, fatal. No repito. A ver, número máximo de invitados. No sé. No pongas más de 2. Luego es un lío porque vienen más. 2 está Vale, bien. sí. 2 y duración máxima de la estancia, pues 2 días, ¿no? Sí, 2, bastante. Es que si no, 3 ya puede ser un poco rollo. Sí, es que no sabes nunca quién va a venir. Yo a veces he deseado que se fueran a las 2 horas, porque de verdad hay gente. Y luego si te caen bien, porque también pasa, pues siempre les puedes dejar que se queden más tiempo Sí, y claro. salir con ellos. Sí, la verdad es que para eso siempre hay un poco más de tiempo. Bueno, vivo... No entiendo de qué va esto. Pues que si vives solo, con tu novia, con amigos, con Ah, padres, con gatos. Vale. Pues solo. Por favor, trae... pues no lo sé, nada especial, ¿no? A ver, yo les digo siempre que traigan una toalla. Para mí es cómodo. Sí, porque... es verdad, tienes razón. Es buena idea. Venga, vale. Trae tu toalla. ¿Qué les ofrezco a mis invitados? ¿Una cama en una habitación compartida? Ujú. Y buena conversación, ¿no? Sí, gracias. Buena conversación y ya. ¿No? Sí, de sobra, yo creo que ya basta. ¿Qué puedo hacer por mi invitado? Pues no lo sé, la verdad. Puedes enseñarles la ciudad, yo pongo eso. Lo que pasa que, claro, Mira, la verdad es que prefiero no ponerlo, porque si luego no me apetece ya me he comprometido de antemano y no. Casi que prefiero ver cómo son y luego decidir. no, tienes razón. Es buena Mira, idea. voy a poner que puedo cocinar algo típico, que lo puedo tener hecho y si no me gustan lo dejo en la nevera y listo, no tengo que compartir nada más con ellos.
Muy buena idea. Además, eso siempre gusta mucho porque siempre quieren probar cosas de aquí. Muy bien. A ver, vamos a seguir. Transportes públicos. Tenemos el metro aquí al lado. Ujú. Ok. Restricciones. Pues que no fumen y que no traigan animales, por Dios. Sí, mejor. Si no, se te queda la casa hecha un A ver. asco. ¿Y hay algo más? Yo creo que no. A ver, manías. Manías. Pues yo qué les voy a contar mis No manías sé, a cosas, gente cosas que no que conozco. puedan molestarles. Por ejemplo, tú te acuestas muy tarde y escuchas música hasta tarde, ¿no? Y se oye. Sí, Imagínate si pero están es que es mi cansados casa. después de... Y encima no están pagando, así que eso no creo que eso sea una manía. Mira, si no les gusta, que se vayan. Pues porque no Que se tienes vayan a un más. hotel. Hoy en nuestro programa hablamos de los problemas con nuestros vecinos. A veces se trata de pequeñas anécdotas, otras de verdaderas batallas, pero siempre hay algo que contar. Tenemos a Sergio desde Ponferrada. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué ha pasado, Sergio? Pues mira, verás, es que tenemos un problema en la finca donde yo vivo, tenemos un problema los vecinos, y es que aunque no es un edificio muy alto, porque es un edificio de 3 plantas, nos gustaría poder instalar un ascensor, porque, bueno, yo vivo con mi suegra, ella tiene un problema de movilidad, entonces necesitaríamos tener un ascensor para que ella pues pudiera salir a la calle sin ninguna dificultad. Ujú. Entonces, bueno, nosotros esto lo planteamos a la comunidad de vecinos y no hemos conseguido ponernos de acuerdo con ninguno de ellos. ¿Con ninguno? Con ninguno de ellos. Entonces, bueno, yo llamaba a tu programa para ver si, pues no sé, con la ayuda de la audiencia o no sé, para ver si podíamos intentar encontrar alguna solución. Si no de entendimiento con nuestros vecinos, pues alguna solución, no sé, legal o alguien que pueda echarnos una mano con este problema. Porque ¿qué alegan exactamente tus vecinos? Claro, al ser un edificio de pocas plantas, Ujú. pues la mayoría se ha acostumbrado durante todos estos años a vivir sin ascensor. Y aparte de eso son gente joven, que yo lo entiendo, que cuando uno es joven, pues a lo mejor esto pues no lo necesita, se adapta más fácilmente. Pero claro, estamos hablando de una problemática que afecta a una persona que no tiene ninguna alternativa. Entonces, vamos, yo creo que es de justicia pues que alguien que tiene problemas de movilidad pueda encontrar una solución a eso. Bueno, pues aquí queda tu testimonio, Sergio. Espero que lo puedas arreglar. Gracias. Y seguimos en el programa hablando de los problemas con nuestros vecinos. Esta vez tenemos una llamada de Marta, desde Salamanca. ¿Qué tal, Marta? Hola, buenas tardes. ¿Qué te pasa con tus vecinos? Te cuento. Tengo un vecino que toca el piano y que está estudiando en el conservatorio. Eso quiere decir que toca muchas horas. Entonces ya estuvimos hablando con él, nos propuso hacer unos horarios, pero él tiene que tocar mínimo 8 horas al día. ¿Qué pasa? Que en nuestro bloque las paredes son de papel, se escucha todo. Le propuse a ver si insonorizaba una habitación. Ujú, ¿y qué te dijo? Que insonorizar una habitación es mucho dinero y que él ahora no se lo puede permitir, que él todavía no es profesional que gana mucho dinero tocando el piano, sino que está en ello, está en el camino. Entonces todos los vecinos de la misma planta estamos un poco desesperados, pero es que el chico ya nos ha dicho que él tiene pensado insonorizar la habitación, pero que ahora no se lo puede permitir. Y aquí seguimos hablando de los problemas con nuestros vecinos. Hoy nos llama Gabriela desde Barcelona. Explícanos un poco, Gabriela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo llamaba porque quería contar que tengo un problema con la vecina de arriba, Ujú. que tiene plantas en el balcón y bueno, yo vivo en el primero y ella está en el segundo y riega las plantas todos los días y me moja la ropa que tengo seca y la verdad que no
bueno, no sé qué hacer porque hablé con ella. ¿Y qué te dijo? Y ella me dijo que para ella son muy importantes las plantas y que no quiere sacarlas del balcón y que necesitan agua y luz cada día y que las va a seguir regando y que me dijo, ¿y por qué no cuelgas tú la ropa en otro lugar? Y yo no tengo otro lugar para colgar la ropa. Bueno, Gabriela, espero que se solucione. Hoy en nuestro programa hablamos de los problemas con nuestros vecinos. A veces se trata de pequeñas anécdotas, otras de verdaderas batallas, pero siempre hay algo que contar. Tenemos a Sergio desde Ponferrada. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué ha pasado, Sergio? Pues mira, verás, es que tenemos un problema en la finca donde yo vivo, tenemos un problema en los vecinos, y es que aunque no es un edificio muy alto, porque es un edificio de 3 plantas, nos gustaría poder instalar un ascensor, porque, bueno, yo vivo con mi suegra, ella tiene un problema de movilidad, entonces necesitaríamos tener un ascensor para que ella pues pudiera salir a la calle sin ninguna dificultad. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros esto lo planteamos a la comunidad de vecinos y no hemos conseguido ponernos de acuerdo con ninguno de ellos. ¿Con ninguno? Con ninguno de ellos. Entonces, bueno, yo llamaba a tu programa para ver si, pues no sé, con la ayuda de la audiencia o no sé, para ver si podíamos intentar encontrar alguna solución. Si no de entendimiento con nuestros vecinos, pues alguna solución, no sé, legal o alguien que pueda echarnos una mano con este problema. Porque ¿qué alegan exactamente tus vecinos? Claro, al ser un edificio de pocas plantas, pues la mayoría se ha acostumbrado durante todos estos años a vivir sin ascensor. Y aparte de eso son gente joven, que yo lo entiendo, que cuando uno es joven, pues a lo mejor esto pues no lo necesita, se adapta más fácilmente. Pero claro, estamos hablando de una problemática que afecta a una persona que no tiene ninguna alternativa. Entonces, vamos, yo creo que es de justicia pues que alguien que tiene problemas de movilidad pueda encontrar una solución a eso. Bueno, pues aquí queda tu testimonio, Sergio. Espero que lo puedas arreglar. Gracias. Una de las cosas que cabe resaltar de Colombia en sus últimos años es el cambio de su economía. Ha salido adelante. Con esto del Tratado de Libre Comercio ha mejorado muchísimo su economía. Colombia es un país rico en materias primas, en biodiversidad, en fauna, en flora, en piedras preciosas, en petróleo, pero no tiene la suficiente capacidad para procesar todas estas materias primas. Entonces vienen países muchísimo más desarrollados que vienen con sus nuevas tecnologías a comprarnos la materia prima, lo fabrican, la procesan y nos venden productos industriales muchísimo más caros, que al final de cuentas es nuestro mismo producto, un poco más procesado y ya está. En cuanto a la educación, las clases sociales están muy marcadas. Las personas de pocos recursos tienen la posibilidad solo de ir a la escuela pública, que para mi criterio deberían mejorar un poco más esta educación. La gente que sí es de una clase alta sí puede pagar un colegio privado donde su educación es muchísimo mejor y se tienen incluso profesores extranjeros. Colombia a lo largo de los años ha avanzado un poco más en tecnología, pero hasta el día de hoy no todos tienen acceso a la tecnología. Hay algunas zonas donde está mucho más marcada la pobreza y las personas de la capital que sí tienen acceso a esta tecnología realizan pequeñas campañas para ir a estas zonas de más pobreza y explicarles un poco a los niños y a los adultos de cómo funciona el Internet, de
cómo va esta nueva tecnología, que para nosotros, los de la ciudad y los del interior, está mucho más claro, pero hay zonas en donde hace falta aclarar y enseñar cómo funciona todo esto. Si un trabajador queda desempleado, no existe una oficina de ayuda que le dé mes a mes para subsistir. Un servicio social del gobierno no existe como tal. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación que vamos a empezar ahora mismo, donde comentaremos brevemente cuál es la situación económica, política y social en la España de hoy. En primer lugar, empezaremos hablando de los aspectos económicos, después prestaremos atención a cuestiones sociales y al final nos centraremos en cuál es la actualidad política. Para terminar, veremos un documental muy interesante que se emitió en televisión el sábado pasado. Bueno, pues empecemos con los aspectos económicos. Los años 80 fueron una época dorada de la economía española. El Producto Interior Bruto creció más de un 3% anual y el país, claro, recibió más de 4 millones de inmigrantes. Mirad, en este gráfico podemos observar cómo aumentó la población en poco tiempo. Desgraciadamente, el crecimiento económico estaba centrado en el sector de la construcción. Y claro, cuando comenzó la crisis mundial en el año 2008, los bancos dejaron de dar créditos para construir y comprar viviendas. Eso hizo aumentar la tasa de paro espectacularmente. Y esa tasa hoy alcanza el 30% de la población laboral. Y siguiendo con lo que dice mi compañera, recalcaremos que esta situación es en especial dramática para los jóvenes, cuya tasa de paro llega al 56%. Es decir, que en la actualidad 1 de cada 2 jóvenes no tiene trabajo. En este sentido, desde el comienzo de la crisis, España ha perdido casi 2 millones de habitantes, no solamente los inmigrantes que han regresado a sus países de origen, sino también los jóvenes españoles con estudios superiores que emigran al extranjero. Esta situación es similar a la de los otros países del sur de Europa. Todo esto en lo que afecta a asuntos más relacionados con el mundo laboral, pero en cuanto a temas sociales, podríamos comentaros que antes de la crisis y bajo el mandato del Partido Socialista se hicieron muchas reformas sociales y de signo progresista, como por ejemplo la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y también una ley sobre el aborto. Todas ellas leyes de carácter más liberal. Sin embargo, al llegar la crisis, como podemos ver en este gráfico, se ha dado un giro hacia posiciones más conservadoras en la sociedad. Otro tema importante también es que han aumentado las tensiones en algunas regiones de España que ahora mismo exigen mayor autonomía al gobierno central. Y ahí es donde entra la política. Y respecto a ella, los 2 grandes partidos políticos que se han turnado tradicionalmente en el poder, uno socialista, el PSOE, y otro conservador, el PP, han perdido la confianza de muchos ciudadanos. Hay que resaltar en este sentido las manifestaciones y los movimientos de protesta ciudadana como el movimiento del 15M o los partidos Podemos y Ciudadanos. En resumen, en España, como está ocurriendo en otros países de la Unión Europea, se están viviendo tiempos de cambio e inestabilidad. Sí, cuando se termine. Cuando se termine el plato. No, a mí no me importa. Oye, perdona, los niños estos que hay por aquí corriendo son vuestros hijos, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? No, mira, verás, es que estamos cenando con mi mujer, estamos celebrando su cumpleaños. A ella le duele un poco la cabeza y los niños no es que nos estén molestando, pero igual están gritando un poco demasiado. Bueno, ¿hasta qué punto os molestan? Pues la verdad es que nos están molestando mucho.
que te lo No digo... están haciendo nada malo. No, ya lo sé, que te lo digo de buenas, que no pasa nada y te entiendo perfectamente porque mi hermana tiene niños pequeños. Pero que están gritando, mira, ahora están molestando a aquella pareja que hay ahí. Entonces, no sé si los podéis controlar un poco. Bueno, no te preocupes, ya nos encargamos, ¿eh? Disculpa Vale. las molestias. Entonces, ¿tú eres amiga del novio o de la novia? Yo soy amiga del novio. Alfredo y yo nos conocemos desde el instituto. Íbamos a la misma clase. Ah, yo no, yo soy amiga de Sonia. Nos conocimos en un viaje a Argentina ya hace años. Y casualmente ahora trabajamos juntas. Ella entró un año después que yo. Yo te conozco. Vos eras amigo de un amigo mío, Eduardo Salcedo. ¿Eres amiga de Eduardo? Sí, No me digas. sí. Oye, ¿y de qué os conocéis? Nos conocemos desde hace un montón de años. Vivíamos en el mismo barrio cuando éramos chiquitos. Éramos del mismo grupo de amigos. Ajá. Oye, qué gracia, ¿no? Mira, nosotros nos conocimos en la Facultad de Medicina, pero nos hicimos más amigos después, cuando empezamos el doctorado. Ajá. Hay que ver qué casualidad, Sí, ¿eh? Mirá, los presento. Clara, Antonio. No, sí, ya nos conocemos. Ah, ¿se conocen? ¿Pero Sí. de dónde? Sí, es que el mundo es un pañuelo. ¿Te acuerdas de cuando fui al congreso en Berlín? ¿El de hace 2 años? Sí, pues coincidimos allí. Ah, Clara, tú ibas con otra empresa, ¿no? Sí, De ópticas o algo así. sí, con Optical. Pero ahora ya no trabajo allí. Oye, Iñaki, ¿tú qué sabes tanto de series? ¿Qué me recomiendas que vea? Es que se ha terminado la última temporada de Juego de Tronos y la verdad es que, jolín, estaba súper enganchada y ahora no sé qué ver. ¿Has visto Los Soprano? No, pero esa es antigua ya, ¿no? Sí, es antigua, pero es una de las mejores series que hay. Es de lo mejor que ha hecho HBO, que son los mismos que producen Juego de Tronos. Ajá. ¿Y de qué va? Pues va de la mafia italiana en Estados Unidos en el siglo XX. Y es una serie buenísima. Te enganchas totalmente con los personajes y sobre todo con Tony Soprano, que es el protagonista. ¿Y es muy larga? Pues sí, es bastante larga. Yo creo que hay 4 o 5 temporadas. Ajá. Pero, ¿por qué es tan buena? ¿Es por los temas o...? Bueno, tiene una trama muy interesante que se mantiene temporada a temporada y sobre todo tiene unos personajes geniales. El protagonista, Tony Soprano, por ejemplo, que es el líder de una de las bandas, es increíble. O sea, es un tipo que está en tratamiento psicológico, ve sus relaciones con la familia, las relaciones también con la gente de la mafia, las relaciones que tiene con sus adversarios. Es un poco como Juego de Tronos con esa política y ese punto maquiavélico, Pero más realista, ¿no? pero más realista y en un entorno moderno. Muy bien. Vale, pues me has convencido, sí. Ya me contarás si te gusta. Oye, Xavi, este viernes voy a ir al cine y no tengo ni idea de qué es lo que voy a ver. ¿Tienes algún consejo? Pues mira, el otro día fuimos con Nuria a ver La La Land, no sé si la conoces. Sí, el musical ese, ¿no? Exacto, sí. Pues fuimos con ella a verlo y la verdad es que está muy bien, a nosotros nos gustó mucho. No sé si sabes más o menos de qué va. No tengo ni idea. Pues mira, es un musical, así que de entrada buena parte de la película se la pasan cantando y bailando y demás. Pero no todo el tiempo, ¿no? Pero no todo el tiempo. Yo creo que esa es una de las gracias de La La Land, Vale. porque es una historia de amor. Además, los dos actores son jóvenes, cantan y bailan bastante bien, Ujú. sin ser súper profesionales, con lo cual también le da un punto de credibilidad a la película y a la historia. Muy bien. Y yo te la recomendaría. Si no sabes qué ir a ver y tienes ganas de pasar un buen rato, pues yo creo que La La Land es un buen plan. Vale, pues me apunto. Oye, Noemí, mira que estábamos cenando el otro día en casa y
quisimos poner una serie, pero la verdad es que no tenemos ni idea de si hay alguna serie actual que esté bien. No sé, ¿tú me recomiendas alguna? A ti que te gusta mucho mirar series. Sí, bueno, no sé, es que mis amigos también están obsesionados con una que se llama Juego de Tronos. No Ah, sé me suena. ¿Sí? ¿Has Sí. oído hablar de...? Pues a mí también me insistieron muchísimo que tenía que verla, pero bueno, yo lo he intentado, ¿eh? He ¿Y qué? visto, he visto como 5 episodios, ¿Vale? pero es que me pierdo muchísimo. Mm. Hay muchas tramas. Ujú. A ver, la historia está bien, pero yo me pierdo. Vamos, que a ti consigo- no te gustó Juego de Tronos. No mucho, pero porque es muy complicada. Vale. Hay muchas historias que se entremezclan y yo no acabo de engancharme. Vale. Pero no sé. Porque es Tú muy inténtalo, complicada. todo el mundo me dice que está genial, que también es muy violenta, ¿eh? Y ahí es algo que a mí no me interesa mucho. Vale, o sea, si no me gustan las películas de guerra, igual Juego de Tronos no me No, no gustará. es de guerra, es como de relaciones personales, de gente Política. que se traiciona. Ujú. No, es una una serie que está ambientada en, bueno, no se sabe muy bien qué época, pero como Algo un medieval, poco ¿no? medieval, Es lo que parece. con diferentes reinos que luchan entre ellos Ujú. pero bueno, hay gente como luchas de poder, sobre Me todo. recuerda un poco a los juegos de rol, ¿puede ser? Un poco, si me gustan los juegos Sí, de un rol. poco por ahí, Sí. sí. Y luego relaciones personales Vale, particulares. vale. Y sexo, mucho sexo. Bueno, eso es un buen reclamo, ¿no? Sí, eso sí, por eso. Vaya, o sea, no me la... Una canción que me gusta mucho y que me trae muchos recuerdos de una etapa de mi vida es Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina. Me recuerda una época en la que con una colega hicimos un viaje y en ese viaje solo teníamos un cassette. En la época había cassettes, cintas. Y lo estuvimos escuchando durante todo el viaje. Es una canción que habla de Madrid, es una canción muy bonita. Y cuando la escucho ahora siempre me hace pensar en esa época, en ese viaje que para nosotras fue muy importante, profesionalmente fue muy importante. Y bueno, de alguna manera fue como la entrada en la edad adulta, en la vida profesional. Otra canción que me gusta mucho es Sin documentos de Los Rodríguez, que la asocio con la adolescencia pasada y las primeras veces que uno sale por la noche y todo es muy emocionante, épocas divertidas y de mucha novedad. Y también la asocio con esa época. Sí, pues hay una canción de un grupo de rap cubano que se llaman Los Aldeanos. Esta canción, bueno, es una canción que se llama Mi Habana y está efectivamente dedicada a La Habana y habla, bueno, pues de todos los problemas de mi país, de las cosas que no van bien, de las cosas que podrían ir mejor y denuncia un poco realidades que muchos cubanos y que el mundo no conoce. Y bueno, nada, por eso realmente la escucho muy a menudo porque me recuerda a mi país, me hace pensar justamente en esas razones que hicieron que también yo emigrara y me parece una canción muy, profunda, bien pensada y al mismo tiempo musicalmente, pues, bonita. Una canción muy importante para mí es Tunnel of Love, de los Dire Straits, ya que me recuerda a la primera vez que me enamoré. Escuchaba esa canción sin parar y pensando en esa chica. Cada vez que la escucho se me pone la piel de gallina. Pues mira, una canción importante para mí es Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Porque, bueno, cuando pienso en esa canción, o cuando, mejor dicho, cuando la escucho, me acuerdo de la primera vez que la escuché,
que estaba en un momento de mi vida un poco así difícil y no estaba muy seguro de lo que quería hacer y de todo lo que iba a pasar después. Y bueno, todo salió muy bien. Y entonces en ese momento esa canción pues era algo frecuente en mi vida. Es decir, la escuchaba mucho y cada vez que la vuelvo a escuchar pues me acuerdo de toda esa época. Si fueras por la calle y alguien te parara y te preguntara, por ejemplo, no sé, un encuestador, ¿qué se te da bien? ¿Tú qué podrías decir? ¿Qué se me da bien? Sí. Bueno, pues creo que juego al tenis bastante bien. ¿Ah, sí? Sí, juego desde que era pequeña e incluso en algún momento me propusieron que me dedicara a ello, si quería dedicarme a ello profesionalmente. Pues sí que eres buena, ¿no? Se te da muy bien, entonces. Sí, a ver, ahora juego peor, porque eso fue cuando era adolescente y tuve que tomar la decisión de continuar estudiando y entrenar menos, pero sigo jugando y bueno, sí, se me da bien. Es algo que se te da bien. Uh-huh. ¿Y alguna cosa más? ¿O solo el tenis? También canto bastante bien. ¿Ah, sí? Y especialmente las canciones de los Beatles. ¿Te gustan mucho los Beatles? De los Beatles? ¿Todas? Sí, sí, sí. Sí, mis padres escuchaban mucho los Beatles, entonces yo cuando era pequeña pues repetía y cantaba, sí, sí. ¿Y hay alguna que sea tu favorita? Muchas. Todas las que te todas, sabes que todas, son todas. Es que me encantan. Bueno, y eso, lo que se te da bien. ¿Pero hay algo que se te dé mal? Sí, bueno, ahora no tengo que... Cuando iba a la escuela se me daban fatal las mates. Fatal. Yeah. O sea, las matemáticas y bueno, ahora sigo. El cálculo mental no se me da nada bien. Sí, no es que suspendiera, pero, ¿sabes? No tengo capacidad de averiguar yo por mi cuenta, hacer un problema y averiguar la solución, ¿sabes? Si no, no sé, no se me dan mal. Bueno, no está mal. Y hasta me he olvidado de las tablas de multiplicar. Imagínate. Hugo, hablando de defectos y virtudes, ¿a ti qué se te da especialmente bien? Pues mira, a mí se me da muy bien, pero muy bien, reparar cosas. ¿Eres un manitas? Soy un manitas y además en casa tengo un arsenal de herramientas que a ti se te rompe lo que sea. La tostadora, pues tú te vienes a casa y yo te lo arreglo en un momento. Eso está muy bien. Sí. Y luego yo creo que sé escuchar bastante bien, que... Sí, soy un buen conversador y sé escuchar bien. Eso es necesario. Yo creo que es una buena virtud. Es una buena virtud. ¿Y qué se te da mal? Y lo que se me da mal, pues mira, hablando de reparaciones, no podría reparar nunca mi bicicleta porque no sé montar en bicicleta. ¿No sabes montar en bicicleta? No, mira, ya sé que es algo extraño y poco usual, pero no sé montar en bicicleta. Eso es un problema. Oye, ¿hay algo que se te dé especialmente bien a ti? Especialmente bien... Bueno, se me da bien hablar en árabe. ¿Sí? ¿Hablas árabe? Sí, porque mi padre es sirio, de Damasco, Ajá. y claro, pues cogí el árabe como lengua... Materna. Te hablaba... Sí, en casa sí, te sí. hablaba árabe. Qué Sí, bien, sí. qué suerte. Bueno, y también, a raíz de esto, pues mi padre también cocina muy bien, cocina árabe y todo esto. Qué rico. Y se me da bien cocinar, se me da muy bien. Qué bien. Son cosas bonitas, ¿no? Sí, yo creo que me sirven. Qué guay. ¿Y qué se te da mal? Muy mal. Pues se me da muy mal hablar en público, la verdad. Sí. ¿Sí? Pues sí. no, si no eres nada tímido, me extraña. Pues sí, soy bastante tímido e inseguro y no lo paso demasiado bien hablando en público. $33. Hoy vamos a hablaros de uno de los grandes grupos de la música pop rock latinoamericana y, por qué no decirlo así, mundial. Vamos a hablar de Los Rodríguez y para hablar de ellos contamos con la presencia de la presidenta del club de fans de Andrés Calamaro, el líder de esta gran banda de pop rock, que nos ayudará, por ejemplo, a descubrir de dónde viene el nombre, cuál es el origen de Los Rodríguez. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Oye, ¿sabrías explicarnos un poco de dónde viene este nombre de Los Rodríguez?
Sí, bueno, es una historia bastante divertida. Calamaro estaba en España y escuchó la expresión de estar de Rodríguez, Sí. que para los españoles es muy normal, pero en Argentina no existe. No se utiliza. No, bueno, y esta expresión que significa que el padre se tiene que quedar trabajando mientras la mujer y los hijos se van de vacaciones, Calamaro se sentía en esa situación porque él estaba de Rodríguez, porque había dejado a su novia en Argentina y él estaba trabajando en España. Ajá. Y bueno, y por eso le pareció ingenioso el significado y le puso los Rodríguez al grupo. Los Rodríguez, que no es un grupo que conste de una sola persona y más músicos, además de Andrés Calamaro, como por ejemplo Ariel Roth, Julián Infante, si no recuerdo mal, y también Germán Vilella, ¿no? Sí, el grupo se formó en 1990 y Julián y Germán Vilella, que son dos músicos españoles, tocaban juntos y Ariel Roth y Calamaro se conocían. Así al final se conocieron los cuatro, dos españoles, dos argentinos. Y de esta mezcla de argentinos y españoles, ¿qué tipo de música salió o qué tipo de música empezaron haciendo los Rodríguez? Bueno, tocaban como rock and roll latino. La idea original era un sonido entre rock anglosajón y música popular española, entre rumba y flamenco, algo así. Rumba, flamenco, rock anglosajón, ¿cuáles eran así más específicamente sus influencias entonces? Del rock hay influencias muy importantes de los Rolling Stones. Y una mezcla también, ¿no? Que en una etapa de los Rodríguez pasaron por el bolero, por la ranchera, por el country, la rumba, el blues, el funk, un montón de estilos. Las letras sí que las escribía siempre Calamaro. Y él lo decía, ¿no? Que estaba muy influenciado por los Rolling Stones y por Bob Dylan y otros compositores de rock argentino. Y de España lo influyó mucho Joaquín Sabina. ¿Y por qué una banda de tanto éxito como los Rodríguez acabaron separándose? ¿O por qué esa pronta separación? Bueno, los Rodríguez se hicieron muy famosos y como Calamaro era el líder, se hizo muy, muy, muy famoso. Fue creciendo, haciéndose más y más conocido y le empezaron a hacer ofertas para seguir su carrera en solitario. Muchas discográficas pensaban que él podía seguir solo. Y bueno, al final él tenía ganas también de probar un proyecto solo y decidió irse y la banda desapareció. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos podido conocer un poco más a fondo hoy a un gran grupo de la historia del rock latino como son los Rodríguez.